buenas tardes amigos y amigas de Radio San Carlos y de su programa Vivir para Existir. Una puerta abierta al autocuidado. Está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Bueno, hoy un día muy especial, 30 de diciembre. Cerramos el año 2020, un año atípico con todo lo que hemos vivido a nivel mundial, pero un año también con muchos aprendizajes, con muchas experiencias y esperando lo mejor para este 2021. Bueno, 30 de diciembre del 2020 con la historia más allá de un balón de fútbol, con el objetivo de conocer los sueños, las experiencias y más que se tejen en un joven mientras se juega al fútbol. Síganos por Spotify, Facebook y como siempre, siguiendo todos los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud, lavado de manos, el uso de alcohol gel y en este caso el uso de caretas para que el mensaje pueda llegar más claro. La historia más allá de un balón de fútbol. Los invitamos a compartir el programa para que sean más las personas que tengan esta experiencia. Clara, buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar de nuevo acá y sobre todo en este fin de año y dar gracias a Dios por todo el aprendizaje que hemos tenido, por todo el crecimiento. Si bien es cierto ha sido difícil, también tenemos un año por delante que viene lleno de esperanza. Entonces desde ahora desearles un feliz año y que los deseos que hay en el corazón de cada uno se cumplan. Y como dice usted, hoy tenemos una gran historia, una historia que nos va a permitir reconstruir y continuar con esos sueños. Fiorella Rodríguez, Clara Morera, Wendy Cibaja y Mauricio Orozco en los controles le damos la bienvenida. Vivir para existir, la historia más allá de un balón de fútbol. Preséntenos nuestro invitado de hoy. Bueno, como todos los invitados siempre son de lujo y con una gran enseñanza. Hoy les presentamos a Cristian Chávez Chacón, muy conocido por los sancarleños. Él es vecino de Venecia de San Carlos, es soltero. Su preparación académica en educación primaria en la Escuela de Marsella de Venecia, la educación secundaria hasta 9º año en el CPT de Venecia y adquirió su bachillerato por madurez y en la educación universitaria en la Universidad de San José. La experiencia laboral inició a los 16 años como jugador con la Asociación Deportiva San Carlos, jugó en Heredia, en Guadalupe y tal vez me ayuda a pronunciar este nombre. Milwaukee Way en Estados Unidos y actualmente es director de la Escuela de Santa Ana Bocarrío Cureña. Y los pasatiempos de Cristian, bueno, ya podemos adivinar uno. Escribe libros, poemas y canciones, le gusta tocar el piano y la guitarra y le gusta jugar fútbol cuando le queda tiempo. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que es un privilegio estar aquí con ustedes. Estoy muy agradecido con la entrevista y para servirle, ¿verdad? Y es que cómo nos costó, porque tenemos a Cristian hace meses esperando, ¿verdad?, que se diera el día de poder acompañarnos en Vivir para Existir. Sí, un sueño, Cristian, que se nos hace realidad y sobre todo por lo que usted representa para muchos jóvenes y para muchas familias. Cristian, bueno, a veces parece normal que los jóvenes que se dedican al fútbol en una edad temprana se desvinculan totalmente del fútbol, de sus estudios, ¿verdad? Y que eligen solamente el estudio sin tener eligen solamente el fútbol sin tener otra opción. Y hoy conoceremos a Cristian Chávez Chacón, un joven mediocampista, es jugador de la Asociación Deportiva San Carlos, pero que también es escritor, es músico, es poeta y actualmente es funcionario del Ministerio de Educación Pública. Un joven polifacético, diríamos, porque tiene muchas funciones y que ha demostrado que más allá de un balón de fútbol existe una historia de superación, de dedicación y sobre todo de esfuerzo. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Bueno, es curioso ver todo lo que usted nombra, ¿verdad? Cuando muchas veces se cree que el futbolista tiene una vida fácil, divertida y realmente se olvidan de que hay muchos sacrificios detrás de eso, ¿verdad? Recuerdo que cuando jugaba tenía que sacrificar muchas fiestas con amigos, prácticamente todos los eventos familiares, no podía contar con eso porque siempre estaba dedicado al 100% con el fútbol. Yo creo que una de las cosas que también se sacrifica dentro de esa pasión que era jugar
está el estudio, porque sea como sea siempre va a ir vinculado y es difícil muchas veces llevar las dos cosas de la mano, pero sí se puede, ¿verdad? Entonces recuerdo que en algún momento igual tuve que salir del colegio porque cuando a mí me subieron a primera, cuando tenía 17 años, estaba que en 10º grado y para ese tiempo tuve que dejar el colegio porque ya se me hacía imposible pretender llevarlo. Recuerdo que en ese tiempo me convocaban también a la selección, entonces tenía que ir de lunes a jueves a la Juela a entrenar y y vamos a ver, de jueves a viernes tenía que estudiar en la noche, solamente esos 2 días tenía que ponerme al día con todo. Entonces sí se volvía muy difícil al punto que se volvió imposible, ya tuve que dejarlo y cuando tuve tiempo lo saqué por madurez, ¿verdad? Pero sí es curioso porque muchas personas ven a los jugadores ahí detrás de la bola y creen que eso es muy bonito, pero también tiene mucho sacrificio y esfuerzo detrás de eso. Y un sacrificio no solo individual, porque también familiar, bien nos compartes, ¿verdad? Todos esos eventos, actividades familiares, cumpleaños, Día de la Madre, fechas especiales, por ejemplo, se pierden. Se pierde, todo eso se pierde. Vea, recuerdo que cuando yo jugué nunca asistí a un matrimonio. Tuve un compañero, Pablo Solano, que faltó al matrimonio también de un familiar muy cercano. Y se hacen sacrificios así muy grandes, ¿verdad? Que al final vale la pena también porque uno se está dedicando a lo que más le gusta. Pero sí hay un sacrificio muy grande detrás de todo eso. Entonces, al final como jugador se afronta, ¿verdad? Pero sí no es fácil. Sí, pero es súper importante, ¿verdad? Porque siempre mantuvo esos sueños. Importante aquí la perseverancia, ¿verdad? Porque como dice usted, llegó el momento donde ya no se podía más mantener el estudio y todo, pero fue perseverante y aún así siguió y hoy por hoy es todo un profesional. No solo fue en el fútbol, sino también sacó una carrera. ¿Cuándo nace esa pasión por el fútbol, Cristian? Bueno, yo jugué desde pequeño, lo que pasa es que nunca pensé realmente que fuera a jugar a nivel profesional. Sí, bueno, yo donde vivo, siempre se hacían las mejengas en el barrio y todo, pero vamos a ver, costaba visualizarlo porque nunca había habido nadie en el pueblo que hubiera llegado a jugar en primera división. Entonces, realmente se dio todo muy natural. Yo estaba en una mejenga, una sintética del pueblo, y casualmente estaba Leonardo Moreira ahí. No sé qué estaba haciendo, pero estaba ahí. Y me vio jugar, me dijo que le había gustado y él me invitó a venir aquí a San Carlos. Entonces ya yo hablé con mi papá, él se emocionó mucho, me comenzó a apoyar bastante. Fue muy bonito porque el primer torneo quedamos campeones, nos fuimos súper bien. De hecho que fue un torneo muy especial para mí porque en ese torneo recuerdo que Casas era el que dirigía en primera división y él en un partido que habíamos jugado después, bueno, me vio jugar, ya después me llevó a primera. También en un partido con la U17 con Moreira me vio Carlos Watson, que era el entrenador de la sub-20. Entonces creo que ese torneo que fue hace 10 años, fue en el 2010, fue el que me abrió las puertas en la parte profesional, ¿verdad? Fue muy bonito y muy especial para mí. Entonces podríamos hablar de un Cristian Chávez que tenía vocación en el fútbol, porque desde muy pequeño inicia en esto. Sí, desde pequeño. Recuerdo que yo hacía bolas con las medias con mi hermana, porque a mi hermana le gusta jugar. Y nosotros hacíamos bolas con las medias porque no teníamos cómo hacerlas. Vieras que, o sea, vamos a ver, tampoco es que seamos de muy bajos recursos, pero el lugar donde vivo sí costaba un poquillo querer adquirir ciertas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros agarramos medias y las envolvíamos con más medias y así jugamos Hacían la pelota grande. Hacíamos la pelota y jugamos en la sala y el marco era la mesa. Ajá. ¿Verdad? Y era muy bonito porque es una inocencia de niño, ¿verdad? Lo que pasa es que uno nunca, o por lo menos en ese momento, no cree que se pueda llegar a materializar. Pero gracias a Dios fue así, de la forma que se dio. Fue muy bonito y muy natural, como dije antes. Y creo, a pesar de que me retiré a los 25 años, que la carrera fue muy bonita y creo que conocí mucha gente y fue muy provechosa. ¿Quiénes han sido su apoyo en todo este tiempo? Donde la familia son los que más sufren, al verlos abandonar de una u otra forma los estudios, al verlos partir a otros lugares para luchar por sus sueños en el fútbol, y por qué no cuando se pierde un partido y el ánimo del jugador, del hermano, del hijo, se ve decaído.
Sí, eso es muy importante porque vamos un poco a lo que hablamos antes, que era cuando realizaban eventos familiares y que uno nunca podía asistir a eso porque la prioridad siempre era el fútbol y sabemos que los partidos eran los fines de semana, ¿verdad? Que era donde se realizaban las fiestas y demás. Está la parte anímica súper importante porque recuerdo que cuando se perdía un partido, por lo menos a mí se me daba mucho. Ujú. Entonces, llegaba el partido, llegaba el domingo y teníamos un marcador que no era a favor y yo llegaba a la casa destrozado, ¿verdad? Entonces siempre eran los papás, las hermanas, bueno, en el caso mío que tengo 3 hermanas, que tenían que aguantárselo a uno ahí de mal humor o que casi llorando en el cuarto, entonces sí era muy difícil porque se recarga sobre ellos y ellos sea como sea, lo sufren también, ¿verdad? Aunque no sean ellos directamente los que pierden, pero al final terminan sufriendo eso también. Eres el único varón, ¿verdad? Soy el único varón, sí, somos, bueno, es 3 hermanas y yo, El menor también. casi el menor, soy Casi. el tercero. Ajá, Sí, ok, sí. qué importante. Cristian, ¿vio algún día una fecha para dejar el fútbol? O sea, me pregunta que si es definitivo o Porque que si antes en algún momento... usted nos mencionaba que cuando pequeño no cree que se vayan a materializar esos sueños. Ya estando en el fútbol, igual continuando los estudios, ¿vio alguna fecha, algún año como para decir, llegó mi hora? Sí, yo creo que uno como jugador siempre se proyecta cosas. Lo que pasa es que en el camino pueden cambiar muchas cosas también, ¿verdad? Ujú. Entonces, recuerdo que como deportista, lo que uno visualiza es una edad como de 35 años dejar de jugar más o menos, ¿verdad? Ajá. Gracias a Dios, y bueno, creo que mucha influencia de mi papá, que siempre me insistía que tenía que seguir los estudios, continué estudiando, ¿verdad? Entonces aquí en la U San José, gracias a una beca de San Carlos, saqué mi carrera en educación, ¿verdad? Gracias a eso, en el momento que se dio, que me llamaron del MEP, comencé a trabajar, ¿verdad? Realmente no lo tenía planeado, yo venía de Estados Unidos, tenía 25 años, entonces imagínense, es casi como el mejor momento futbolístico de una persona o de un deportista, entonces yo creo que no está planificado retirarse a esa edad, ¿verdad? Pero Ajá. a esa edad fue que se dio y gracias a Dios, por lo menos en la parte académica ya estaba preparado para afrontarlo, entonces decidí dar ese paso y la verdad no me arrepiento. Ok, excelente. Cristian Chávez ha escrito 2 obras. Vamos a iniciar con Una final de segunda, un libro escrito con la experiencia que se vivía en el momento de jugadores, afición, cuerpo técnico, junta directiva, para lograr un campeonato que llevaría a la Asociación Deportiva San Carlos a ascender de nuevo a la primera categoría del fútbol costarricense. Era su primer libro. ¿Qué significa para Cristian? No solo por lo que estaba viviendo en el momento, sino el hecho de estar concentrado y a la vez ir escribiendo el libro. Sí, bueno, cuando vivimos la historia, realmente nunca me pasó por la mente escribir algo sobre eso. Fue, si no, 6 meses después, ¿verdad? Ya estábamos en primera y recuerdo que, no sé, fue como estamos trotando, estamos haciendo un trabajo regenerativo y se me vino a la cabeza, pero ya tenía varios días pensándolo, ¿verdad? Pero no pasaba nada con eso. Recuerdo una noche que no podía dormir y daba vueltas y vueltas en la cama, solamente pensando en el libro. Entonces esa misma noche me levanté, como eran como las 12 de la noche, y comencé a escribir, y de una forma muy inocente, porque comencé a escribir con un lápiz y sobre una hoja bond, ¿verdad? Que eso no pasa ahora todos Ujú. escriben en una computadora. Recuerdo también que cuando terminé de escribirlo, que duré como mes y medio, eso sí, escribía todos los días, unas 4 horas por día. Y recuerdo que cuando terminé de escribirlo, busqué a un profesor de la universidad, que es filólogo, Alonso Álvarez, y él me dijo, ¿y este montón de papeles? Y yo dije, aquí está el libro, como lo más normal Ajá. del mundo, ¿verdad? Y me dijo, ¿pero por qué no lo hizo en la computadora? Entonces, bueno, después ya ese fue otro proceso con mi hermana que me ayudó mucho también, Marianela. Alonso fue uno de los que inclusive hemos seguido tu historia, te impulsó el hábito de la lectura. Sí, en un curso de la universidad, él, vieras que es un profesor muy, muy bueno y él siempre recalcaba mucho eso, ¿verdad? Lo importante de la lectura. Entonces, gracias a eso fue que comencé a leer libros y después surgió la idea también de escribir.
¿verdad? Yo siento que sí fue muy importante ese curso y por ende la carrera universitaria en mi vida. Al final, bueno, comencé a pasar a transcribirlo en computadora con mi hermana, que me ayudó mucho también en ese proceso, hasta que el libro ya estuvo. Ok. En alguna oportunidad usted menciona que el libro iba a ser sorpresa para su familia. También fue sorpresa para sus compañeros de equipo, entrenadores y demás. Yo creo que fue sorpresa para todos, ¿verdad? Porque cuando son proyectos así, artísticos, a mí no me gusta decir nada hasta que ya esté. Okay. Entonces, en ese proceso de escritura, los únicos que sabían eran mi profesor y mi hermana, nada más. Como dice usted, fue una sorpresa al final para mi familia y para mis compañeros también, que se emocionaron mucho escuchando la historia y viendo cómo se repetían o visualizando cómo se repetía toda la historia a través del libro. Sí, ¿Verdad? porque Obviamente, fue devolverse a ese momento sí. tan importante, impactante en la vida de todos los jugadores. Sí, y se vive diferente. Los jugadores les traían ciertos recuerdos, para la afición también, y cada quien lo vivía diferente, pero a la gente le gustó mucho, entonces la verdad sí me sentí muy contento con ese proyecto. Sí, para quienes han leído una final de segunda y quienes no, ¿verdad? Que también tienen la oportunidad de leerlo. Bueno, yo tengo una experiencia con ese libro, yo lo leí 2 veces. En la primera lo leí sola y en la segunda con mi hijo. Y ahora que usted decía cómo se sienten identificados, en la página 104, no lo olvido, Cristian menciona, bueno, de los niños que entran, ¿verdad?, con los jugadores, y para mi hijo fue muy significativo el encontrar su nombre en el libro, ¿verdad?, que en ese momento, pues, él estaba entrando de la mano de Castañeda, ¿verdad?, entonces, ahora imagínense, para sus compañeros de equipo, ¿verdad?, el de volverse a vivir todas esas experiencias como la conquista de Quesadilla, ¿verdad? Que se ve todo en el transcurso del libro. Y para usted también, porque es el revivir para poder escribir. Sí, esa historia de Quesadilla es curiosa porque realmente pasó, y quería también darle una temática también un poco paralela a la parte deportiva, ¿verdad? Porque se hablaba mucho solamente de fútbol y de los jugadores y todo eso, y quería darle también como un matiz de amor a la historia, ¿verdad? Ahí paralelo a lo que venía narrando futbolísticamente. Entonces a la gente le gustó mucho también la historia de Quesadilla, de Jason. Y sí, como dice usted, para mí ha sido muy especial, e incluso he pensado en releerlo, ¿verdad? Para revivir esos momentos, para los compañeros también. Fue una época realmente significativa para nosotros, entonces sí fue especial, la verdad. Y todos los consejos que se tejen ahí, ¿verdad? De cuerpo técnico, entrenadores y demás, consejos que se dan de junta directiva, cuando en sus momentos los reúnen para el juego que viene. Sí, claro, de hecho que ese es el libro, ¿verdad? Es la historia escrita de una forma objetiva. Cuesta mucho que sea objetiva porque fui yo el que la escribí, pero contando todo eso, ¿verdad? Experiencias a nivel de administración, a nivel de los entrenadores, de los jugadores, ¿verdad? De cómo se vive todo eso. A raíz vamos a ver, de esa situación tan difícil que es jugar en segunda división, es que viene el nombre, ¿verdad? Que se llama una final de segunda. Eso es porque literal era una final de segunda, y también porque regularmente se les dicen de segunda las cosas que ya son como viejas, que muchas veces no tienen tal vez prestigio, ¿verdad? No es lo mismo una final de primera que una final de segunda. Entonces, por ahí cuenta todo lo que se sufre estando ahí, con los salarios, con los árbitros, con la afición que no llega igual que en primera, ¿verdad? Entonces es como desvalorizando un poquito esa liga en comparación a la primera categoría. Y sin esa final de segunda no se llega a primera, o sea, era necesaria. Hace falta una final de primera escrita ahora. Sí. La segunda parte que en su momento todo el mundo decía, ¿verdad? Que es la primera parte de lo que puede venir más adelante. Sí, recuerdo que cuando yo publiqué el libro fue como un mar de emociones, y muchas veces hasta paradójicos, porque a nivel personal sí era muy importante para mí, pero deportivo era muy difícil, porque cuando yo publiqué el libro, justo en ese momento descendimos también. Entonces era como contar una historia donde ya otra vez volvíamos a caer ahí. Entonces vieras que sí fue difícil, o por lo menos muy contradictorio, emocionalmente fue duro, porque muchas personas me felicitaban, pero yo estaba tal vez triste o agobiado por la situación
deportiva que se vivía en ese momento. Que se estaba viviendo. Isabel Allende dice, cuando te metes en una historia, no sales de ella. Por esa misma razón es que los futbolistas entrenan y por eso yo escribo, por disciplina. ¿Es Cristian Chávez una persona disciplinada y determinada? Bueno, yo consideraría que sí, ¿verdad? Como dije antes, cuesta mucho ser objetivo cuando se habla de uno mismo, ¿verdad? Pero vieras que sí me gusta mucho aprovechar bastante mi tiempo libre en cosas que me apasionan, ¿verdad? Y la única forma, exactamente como dice ella, de mejorar es eso, es practicando y es fallando. O sea, yo lo que le digo a la gente cuando quiere aprender a tocar algún instrumento, cuando quiere incluso aprender a leer libros, yo les digo que es como igual que un chiquito cuando nace, ¿verdad? Que se tiene que caer un montón de veces para comenzar a caminar bien, ¿verdad? Es como si el éxito de algo es la suma de un montón de errores en el camino, ¿verdad? Entonces es lo mismo para escribir, es lo mismo para jugar, es lo mismo para tocar, es lo mismo para cantar, es lo mismo para todo. Entonces al final yo creo que hasta hay que disfrutar esos errores para darse cuenta que vale la pena. Al final va a desencadenar en algún éxito personal, ¿verdad? No precisamente tiene que ser un éxito televisivo o algo así, muchas veces solamente por satisfacción propia. No, y qué importante, porque así, esas son palabras que yo creo que todos ocupamos de escuchar. No, ahí es donde se dice, sí lo puedo lograr. O sea, es la práctica, es ser constante. Y decirle eso a un niño, decirle a una persona que tal vez muchas veces ha querido hacer algo, pero no lo ha logrado, de que lo puede lograr, sí, que aún lo puede alcanzar. Es cierto, de hecho que no hay, muchas personas creen que ya hay, o se quieren encasillar a las personas como si ya nacieron para algo, y realmente no, cualquier persona puede hacer cualquier cosa, solamente se lo tiene que proponer, pero pasa mucho, es que ya él canta lindo, o es que ya él es buenísimo, entonces así cualquiera, y no, vieras que incluso en la parte deportiva lo veía mucho, que en las ligas menores siempre querían proyectar a un jugador como que, ese es el que va a llegar a primera porque era muy bueno, y vieras que al final terminaba llegando otro. A veces más bien como que este tipo de piropos y esas cosas no terminaban siendo buenos en la parte formativa para el jugador, y al final terminaba llegando el más disciplinado, el que nunca le dijeron nada pero siempre estaba trabajando. Entonces había un montón de ejemplos. Recuerdo compañeros, por ejemplo, como José David Sánchez, el J, ¿verdad? Pablo Solano, incluso, bueno, yo también. En ligas menores nunca éramos jugadores como muy reconocidos o muy destacados. Y al final éramos los que terminábamos llegando, ¿verdad? Y tal vez muchos jugadores que en el proceso sí habían sido muy halagados y todo, al final se rezagaban, y yo creo que era un poquito por eso, ¿verdad? Porque tal vez en la parte formativa no eran tan buenos esos elogios, qué sé yo, ¿verdad? Me pasaba que cuando estaba en la selección, o igual aquí en San Carlos, llegaban un montón de compañeros que eran mejores que yo decía, pero ¿cómo es que llegan y se van y yo sigo aquí, verdad? Uh-huh. Y puede que no era más bueno que ellos, pero sí era muy disciplinado en la parte táctica, o siempre intentaba hacer lo que el entrenador pedía, ¿verdad? Yo creo que si... De ahí la disciplina y la determinación. Sí, de hecho que volviendo a la pregunta inicial, yo creo que sí soy un poquillo disciplinado, sí me gusta. Y hay grandes historias de otros jugadores que también los ha visto el mundo, los ha visto el pueblo, y no llegaron, ¿verdad? Uno de ellos, podríamos hablar de Froilán de Ledesma, y que a veces muchos muchachos también no continúan con esa determinación, y que como dice usted, tal vez les hizo malo creer que no ocupaban seguir perseverando. Que no, podríamos entonces destacar ahí, dentro de las claves, la disciplina, la determinación y la perseverancia. Y no es un poquillo, yo diría, eres disciplinado, determinado y perseverante, y de ahí el éxito que estás alcanzando hoy en día, no solo como en su momento como futbolista, sino ahora como profesional y como persona. Muchas gracias. Cristian, ¿ha tenido momentos difíciles donde has creído que el alcanzar una meta se ve complejo o distante el camino, no solo a nivel futbolístico, sino... Yo creo que sí, yo creo que todas, porque cualquier cosa que uno quiera hacer siempre va a ser difícil.
Entonces, al final muchas metas que uno tiene no se logran, ¿verdad? Pero lo importante también es intentarlo. Cada vez que uno va a comenzar a hacer algo se empieza desde cero, muchas veces. Entonces, en ese camino es que uno se da cuenta si alguna meta se puede materializar o no. Pero yo creo que es lo más normal del mundo que algo no se dé, pero siempre teniendo la satisfacción de que lo intentó, ¿verdad? Y levantarse. Y Con más levantarse. coraje. Sí. Así es. Bueno, hemos llegado a un segmento, mucho en pocas palabras le llamamos. Este es un segmento para explicarle a Cristian que siempre se lo regalamos a nuestros seguidores, a nuestros radioescuchas. Pero en esta ocasión hicimos una excepción y se lo queremos regalar a usted. Ahí hicimos un contacto con alguien muy cercano a usted, su familia, y nos enviaron unas palabras que en estos momentos se las voy a leer. Diciembre de 2020. Hola, Cris. Para nosotros es un orgullo poder decirte estas palabras. Siempre nos has deleitado con tus ocurrencias. Siempre te hemos admirado. Tienes un don especial que llevas a cada rincón donde llegas. Cuando eras solo un niño, ya con tu instinto protector, ya empezabas a dar indicios del gran ser humano que ibas a ser. Cuando tuviste tu etapa como futbolista, te apoyamos, nos alegramos, reímos y lloramos juntos. Con tus compañeros de equipo lograste grandes triunfos, campeonatos, ascensos. También hubo momentos muy difíciles, pero lograste levantarte y aprender la lección. Nos demostraste que eres capaz de llegar donde querías. Y pues, ¿cómo no? Eras apenas un joven que empezaba su camino hacia lograr tus sueños. Luego, nos sorprendiste con tu faceta como escritor, compositor y músico. Siempre has sido el que toma su guitarra y alegra las fiestas familiares. Para nosotros es un gusto verte al lado de los abuelos, tocando esas canciones de antaño, que con cada toque de cuerda en la guitarra vemos los ojos del abuelo José brillar como en sus mejores tiempos. Cuando escribiste ese libro, El Saquito de Gangoche, junto a ellos recopilando sus historias y muchos de los acontecimientos históricos de nuestra Costa Rica, nos sentimos felices y como siempre orgullosos de ese ser especial que eres, con un corazón lleno de oro que irradia alegría a quienes te rodeamos. Tus logros profesionales también son nuestro orgullo. Tu desempeño como director y maestro en la escuela de Boca Cureña nos llena el corazón, porque sabemos lo mucho que te esfuerzas por dar lo mejor de sí para esa comunidad y los niños que viven en ella. Cristian, siempre has sido un gran ejemplo como hijo, hermano, nieto, sobrino, primo, cuñado y amigo. Siempre has entregado lo mejor en todo lo que haces y sigues haciendo. Nunca cambies, nunca te rindas, nunca dejes de soñar. En algún momento escuchamos por ahí que hay personas que nacen con estrella. Definitivamente tienes esa estrella, porque te hace brillar donde quiera que estés e ilumina el camino a quienes tenemos la dicha y gloria de tenerte junto a nosotros. Te queremos, Cris, tus padres y hermanas. Muchas gracias, está de lo más bonito. Aquí se lo regalo para que se lo lleve, recuerdo. Muchas gracias. No, está de lo más bonito, ¿verdad? Yo creo que sí, cuando uno comienza a escuchar esto, se da cuenta de que inigualablemente viene de la familia, ¿verdad? Yo creo que todos ellos han sido muy, muy especiales para mí y siempre han influido mucho en lo que hago también, ¿verdad? Porque si bien es cierto, uno pasa por momentos muy difíciles, ellos siempre lo están apoyando a uno o igual cuando, como decía ahí, que vienen las fiestas familiares y sacamos la guitarra, ellos son también los que se ríen y salen con ocurrencias también. Entonces vieras que todo eso es muy bonito y uno le llena mucho como hijo, como hermano. Bueno, agradecerle a la hermana que fue nuestra cómplice, ¿verdad? Para poder llegar y traerte eso. Y bueno, es muy, muy valioso el apoyo de su familia y como decía usted, nosotros también nos emocionamos cuando la leímos, ¿verdad? Y sentíamos que te ibas a sentir orgulloso, pero que
que sobre todo es un relato de los resultados que ustedes, y gracias también a ese apoyo de su familia. Y por eso, bueno, y yo creo que parte de ese apoyo, y así nace El Saquito de Gangoche, ¿verdad? La segunda obra de Cristian, y que se contextualiza a mediados del siglo XX. Y se puede decir que se vive un poco parte de lo que es la guerra civil del 48, la fundación de la Segunda República, el sufrimiento y también la tensión sobre la fiebre amarilla, y las elecciones de 1953, donde se da la convención política entre Figueres y calderonistas, y la histórica visita, ¿verdad?, del presidente John F. Kennedy a nuestro país en 1963. Esos relatos, y que usted puede plasmar en El Saquito de Gangoche, está dedicado a don José Chávez Sánchez y a doña Emérita Guerrero Rojas, sus abuelos. ¿Qué significa don José y doña Emérita para Cristian? Bueno, como ustedes ya vieron, vengo de un núcleo familiar muy bonito, ¿verdad? Y yo creo que mucho de esto ha sido, cimiento de esto ha sido de mis abuelos, ¿verdad? Ellos son una pareja ejemplar. Yo creo que incluso hablando de 40 años atrás o actualmente es una pareja ejemplar. Ellos representan mucho para mí. Yo podría decir perfectamente que en estos momentos ellos son casi mis mejores amigos, porque yo creo que mi familia es testigo de eso. Yo estoy en el cuarto súper estresado con un montón de trabajo y yo busco el momento de estar libre para irme con ellos un rato, y me siento y comienzo a escucharlos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ellos sí son muy importantes para mí y han influido mucho. Con esta novela del Saquito de Gangoche pasa algo curioso. Yo no pensé hace un año atrás, sí, porque hace como un año comencé a escribirlo, pero que iba a escribir algo sobre ellos. Pero sí me gustaba mucho, me gustaba mucho la literatura costarricense, ¿verdad? Entonces tenía por ahí algunos libros y había unos cuentos muy bonitos de Carlos Salazar Herrera y de Carmen Lira, que yo iba y se los leía a ellos, ¿verdad? Y a ellos les encantaba, se sentaban conmigo a escuchar y se reían, la cucarachita mandinga y un montón de cosas más, ¿verdad? Y realmente lo disfruté mucho, ellos lo disfrutaban mucho también. Entonces yo decía, bueno, yo les paso leyendo aquí historias a ellos, pero ¿cómo será que ellos tengan su propia historia, verdad? Entonces comencé a preguntarles. Mi abuela siempre tenía un montón de ocurrencias. Ella de pequeña era muy traviesa y salía con cada cosa. Entonces, incluso la relacionaba mucho como con Marcos Ramírez, ¿verdad? Con esas travesuras. Entonces, yo, qué bonito sería hacer algo para ellos. Aparte, ya tenía muchos años escuchándolos. Yo decía, se puede hacer algo bonito. Al principio creía o pensaba hacer algo familiar solamente, ¿verdad? Yo me imaginaba como un libro ahí, regalándoselo como a mis tíos y todo eso. Pero a medida que fui escribiendo, también me fui dando cuenta que realmente fue una época muy significativa para la historia costarricense, ¿verdad? Todas esas cosas que pasaban, la guerra civil del 48, la fundación de la Segunda República, que es donde nace la nueva constitución, la fiebre amarilla, que era todo un caos, ¿verdad? De hecho que bueno, cuando eso no había llegado el coronavirus todavía a Costa Rica, eso apenas se escuchaba ya en China y en Europa, pero fue todo un evento en ese tiempo, ¿verdad? Las elecciones del 53, que antes las elecciones se vivían totalmente diferentes a como se viven ahora, para bien o para mal. Entonces me di cuenta que realmente podía hacer un libro que representara eso, una época y no solamente una historia familiar. Entonces quise, cuando lo escribí, de hecho que eso fue todo un proceso, ¿verdad? Porque cuando yo me topo con estos eventos, ya tengo que comenzar a investigar y averiguar qué fue lo que pasó para poder escribir sobre eso, por lo menos apuntando un poquito a lo más objetivo posible, ¿verdad? Entonces comencé a tomar referencias ya externas y comencé a estudiar mucho, comencé a entrevistar señores de ese tiempo, ¿verdad? Adultos mayores de 80 años, que en ese tiempo lo podía hacer porque todavía no estaba la pandemia aquí. Entonces creo que fue algo que me benefició. Y la suma de todas esas cosas fue lo que hizo que el libro fuera tan especial. Recuerdo que una final de segunda lo escribí en un apartamento aquí en Ciudad Quesada, totalmente solo. Y fue muy bonito también porque estaba reviviendo todos los momentos que había vivido con el equipo. Pero ahora
fue bonito porque tuve que ir con todos estos señores a preguntarles que cómo hacían ellos para tener la comida, cómo hacían ellos para trabajar, cómo hacían ellos para cortar la montaña a pata pelada. Toda la interacción Sí. y una realidad histórica, ¿verdad? Y una realidad diferente a la que vivimos hoy. Y apenas han pasado un poquitillo de años, ¿verdad? Quién sabe qué irán a decir los nietos de uno más adelante. Y qué bonito porque ahí, cuando hablas de las elecciones de 1953, ¿verdad? Que era figueristas y calderonistas, ¿verdad? Se teje la historia de sus abuelos también, ¿verdad? Que su abuelita era calderonista y su abuelito figuerista. Así es. Sí, así es. Mi abuela, Porfirio, el papá de ella, era calderonista. Y en la familia de mis abuelos eran figueristas. Entonces, eh, siempre existía un morbo muy grande alrededor de eso. Yo creo que ya no se ve como ahora, ¿verdad? Obviamente uno puede tener sus diferencias en la parte política con alguna otra persona, pero no se marca tanto como antes. Si usted era calderonista y yo era figuerista, usted era mi enemiga, independientemente de lo que haya pasado antes, si éramos amigos o no. O sea, eso marcaba mucho la historia. Entonces, sea como sea, el amor venció esas barreras políticas en ese tiempo, y gracias a eso ellos están juntos ahora. Y formaron una gran familia, ¿verdad? Muy bonita la historia. Y sobre todo yo rescato ese respeto que usted tiene al adulto mayor, porque también se ha ido perdiendo. A veces pensamos que no son tan tomados en cuenta, pero que para este libro, bueno, fue fundamental todas esas historias, todas esas vivencias, todas esas experiencias que cada uno de ellos tuvo. Sí. Siempre disfruté mucho el tiempo con mis abuelos, ¿verdad? Pero ahora con estas entrevistas que tenía con estas personas, me di cuenta que la disfruto con los adultos mayores en general, ¿verdad? No solamente con ellos. Siempre me llama mucho la atención las historias que cuentan, y yo creo que esa generación es el reflejo de la idiosincrasia costarricense, ¿verdad? Que ahora no pasa, porque nos hemos visto muy influenciados por la parte o por la globalización, pues, ¿verdad? Hay mucha influencia gringa. Entonces, vea que los comportamientos que tenemos hoy en día se han generalizado mucho, ¿verdad? Yo digo que somos responsables de rescatar eso. Me visualizo, vamos a ver, el país de Costa Rica hace 30 años, a las 6 de la tarde, y en todos los pueblos se realizaba algo que los caracterizaba como ticos, ¿verdad? Me imagino otro país, pongamos Perú de ejemplo, hace 30 años, y tenían un comportamiento que los caracterizaba como peruanos, ¿verdad? Yo creo que eso se ha perdido mucho por la tecnología y todo eso, ¿verdad? No digo que la tecnología sea mala, digo que sí hay que buscar regular o tener una balanza entre una cosa y la otra, porque si no, va a llegar a pasar que el comportamiento que tengamos hoy en la noche sea el mismo que tenga el gringo, sea el mismo que tenga el peruano. Entonces no vamos a tener esos comportamientos que nos identifiquen, y se va a perder la parte cultural, no solamente costarricense, hablemos mundialmente, ¿verdad? Que es lo bonito, es ir a pasear, ir a conocer nuevas cosas. Hace un año tuve la experiencia de ir a Perú, y recuerdo que estaba en un restaurante escuchando a Ed Sheeran de fondo, y yo decía, no, yo quiero unas guitarras peruanas o la zampolla ahí, escucharlas, porque me gusta eso, me gusta contextualizarme y adueñarme de la cultura de otro país, ¿verdad? Yo creo que nos hace falta más eso, y es nuestra responsabilidad mantenerlo. Sí, porque sería universalizar todos los comportamientos, sí. Entonces no tendría sentido, no tendríamos el interés de ir a conocer a otro país porque no habría esa diferencia cultural que es bastante significativa. De hecho, pensar que en Venecia de San Carlos se teje la historia del saquito de Gangoche, ¿verdad? Y que podemos pensar qué significó para esas familias, para esos matrimonios y para esas personas entrevistadas, cuando usted los tomó en cuenta, cuando usted los buscó para que dieran esos testimonios, si los podríamos llamar de esa forma. Vieras que a mí me gusta que las cosas pasen siempre muy naturales, ¿verdad? Entonces, cuando yo me entrevistaba con estos señores o con las señoras, yo nunca les decía como que llegaba para escribir un libro o algo así. Y de hecho que eso fue algo que me gustó tanto, que ellos siempre me contaban las historias, y muchas veces se iban y ni siquiera me respondían lo que les preguntaba. Pero eso era bonito, porque terminaba aprendiendo un montón de otras cosas más, ¿verdad? Entonces, vieras que fue muy bonito estar con ellos. Y yo creo que para ellos me di cuenta también que era muy importante para ellos ser escuchados,
Sí, por eso antes le decía, de verdad que tomar al adulto mayor en cuenta permite rescatar esa parte cultural que usted que nos está hablando y que la tecnología viene a contribuir, viene a darnos información actualizada, viene, pero que sí, no perdamos nuestras raíces. Recordemos que cada pueblo es importante por lo que significa. Y bueno, yo sé que para Cristian hay una gran diferencia entre escribir una obra y la otra, ¿verdad? Una final de segunda marcó una experiencia que usted estaba viviendo día a día. Sin embargo, el saquito de Gangoche, usted hizo un viaje al pasado. Sí. Unos momentos que ella que no los vivió, pero que le correspondió adquirir ese conocimiento a través de las narraciones de otras personas, ¿verdad? Que también fue sumamente significativo. ¿Qué podría, verdad, rescatar usted de esos relatos, de esa historia que tal vez de esta forma usted está transmitiendo a estas nuevas generaciones? Sí, eso que dice usted es importante, porque recuerdo que cuando escribí una final de segunda no le pregunté nada a nadie, ¿verdad? Yo estuve ahí todo el tiempo. Cuando iba a escribir El saquito de Gangoche, uno de los principales retos para mí era cómo hacer que esa escritura reflejara esa época, porque yo nunca la había vivido. Entonces, ¿cómo hacía? Entonces recuerdo que yo, sin comenzar a escribir, comencé a escribir el libro como 6 meses antes, porque comencé a leer pura literatura costarricense, solamente para contextualizarme. Ni siquiera era que escribía mientras leía, sino que yo decía, yo ocupo saber cómo era estar allá. Entonces comencé a leer Alberto Cañas, Carmen Lira, Carlos Salazar Herrera. Inclusive los puestos políticos, ¿verdad? Sí. Que ocupaban en ese entonces. Los puestos, sí, es súper detallada, ¿verdad? Al final la historia, yo creo que sí tiene como ese tinte a mediados del siglo XX, ¿verdad? Y yo no podría dar fe de eso porque no la viví, pero yo creo que sí da un poquillo la apariencia, ¿verdad? De que era de antaño. Y fue súper bonito porque a la gente le gustó mucho. Yo creo que me hizo valorar muchas cosas también, el hecho de ver todo lo que pasaban antes. Yo recuerdo que en el proceso de escritura yo llegaba y me acostaba en mi cama y me cobijaba y yo decía, todo esto sea como sea, es el reflejo de que mi abuela dormía en un saquito de Gangoche hace 60 años. Y que fue una lucha para lograr en este momento tener todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos, sí. De hecho, que haber conocido el pasado me hizo valorar mucho el presente. Sí, porque no llegó por casualidad, sino que es una lucha y, detrás de eso. Sí, y toda una unión de un pueblo, de una comunidad. Por eso antes, cuando Wendy mencionaba la parte política, ojalá pudiéramos rescatar y que políticos con esa idea de conservar lo que hemos sido, para que nuestras generaciones sean más consideradas, valoren más esta historia que nos ha ocurrido. Y qué importante sería, Cristian, que nos regalaras un contacto para adquirir el saquito de Gangoche, para adquirir la primera obra, o sea, porque realmente tiene un significado maravilloso, ¿verdad? Es una experiencia que en la primera nos regala toda una historia que viven personas con grandes sueños y que le permiten a San Carlos, porque yo le puedo decir que yo he disfrutado mucho esas finales. He estado ahí en la gradería de lluvia y disfrutando esos partidos, y que gracias a toda esa trayectoria estamos llegando donde estamos. Y que el saquito de Gangoche también es una obra sumamente significativa, ¿verdad? Que nos permite conservar lo que es nuestro y lo que nos caracteriza como pueblos. Entonces estamos muy interesados en que en cada una de sus casas estén estas obras para que puedan compartir con sus familias. Y al igual como lo decía Wendy, lo leí sola, pero lo leí con mi hijo. O sea, qué significativo, ¿verdad? También porque la experiencia, como usted también lo decía, el leerle a los adultos mayores, bueno, es valioso. Entonces regálenos esos contactos, cómo podemos adquirir sus obras, porque yo estuve preguntando en la librería de estudiante y no está, y entonces pero luego vi información que sí existe cómo adquirirlo. Sí, el libro lo pueden conseguir personalmente, ¿verdad? Conmigo. O, bueno, pueden escribir un mensaje al número 87 83 56 88.
¿verdad? O en Ma- 87, ok, 87, 83, 56, 88. De igual forma pueden contactarse conmigo por las redes sociales, ¿verdad? En Facebook estoy como Cristian Chávez Chacón, igual en Instagram. Entonces, si alguna persona quisiera obtener el libro, puede hacerlo por esos medios. Sí, bueno, entonces ya sabemos que en Facebook, en Instagram, y tenemos el 87, 83, 56, 88 para que tengan su libro. Y bueno, Cristian, nos queda muchísimo por hablar y sabemos que usted en esta etapa que es muy polifacético, también vivimos la participación con otros músicos, un homenaje muy hermoso al pueblo de Cureña. Una canción muy significativa para un pueblo que yo siento que lo más valioso es que ha rescatado comunidades que alguien podría decir, bueno, no sé ni si existen o no, ¿verdad? Ese nombre nunca lo he escuchado, pero que cuando uno escucha esa canción, ese sentido de pertenencia, valorar a cada una de las personas, el significado que tiene, ¿verdad? ¿Qué significa Cureña? Un pueblo, ¿verdad?, con difícil acceso y que es la primera experiencia suya como educador, donde labora como docente y como director. Sí, Cureña, la verdad, significa muchísimo para mí, ¿verdad? Es el primer lugar donde comencé a trabajar, pero vieras que sí noté cuando comencé a ir que el pueblo en sí tenía como, vamos a ver, como una baja autoestima, ¿verdad? Como pueblo, allá llegan todos los directores y renunciaban, que eso fue lo que hizo que yo terminara allá, ¿verdad? Que todo el resto y renunciaran. Ellos creo que les faltaba un poco de autoestima, ¿verdad? Y darse ese valor, porque realmente esa es una comunidad grandiosa, es una comunidad muy bonita. De hecho que he escuchado por otros compañeros de dirección que cuando se citan a los padres de familia para alguna actividad o para alguna ayuda con la escuela, cuesta mucho que se reúnan o que lleguen. Allá llegan todos, vieras. Muchas veces hay que hacer proyectos de limpieza en la escuela o hay que hacer ciertas cosas y cuando se citan llegan todos y son personas valientísimas. Entonces vieras que ha sido muy bonito y es curioso porque cuando uno va como profesor, uno va a enseñar, ¿verdad? Pero yo creo que el que más ha aprendido soy yo allá. No solamente en la parte académica, sino también en la parte, yo creo que, vamos a ver, como el sentido de la vida, porque muchas veces tenemos cosas acá, afuera, de que no valoramos. Y cuando uno ve las necesidades que tienen las personas allá, se da cuenta que uno realmente vive como un rey aquí. Recuerdo que cuando estaba allá, o cuando ahora que estoy, la gente le dice, es que usted sí es valiente que está allá. Y yo digo, no porque yo allá en la escuela, en el comedor escolar, yo vivo como un rey más bien en comparación a esas personas. Entonces yo lo que intento es de alguna forma ayudarles a ellos, ¿verdad? En lo que uno pueda, ya sea en la parte académica, que esa sí es mi responsabilidad como docente, y también en la vida de ellos, ¿verdad? Sí, porque creo que usted ha sido un agente de cambio, porque tal vez cuando nos habla de esa autoestima de esta población, ¿cómo ustedes visualizan un cambio en ese grupo de personas en este momento? Sí, la verdad sí, cuando yo llegué allá, la mentalidad del estudiante y de las personas en general era muy corta, era como solamente Cureña y que ojalá tenga 15 años ahorita para que se me case la chiquita y se me vaya a la casa y todo eso. Entonces yo creo que uno de los principales retos para mí cuando fui allá era que las personas, o por lo menos los estudiantes que estaban más cerca de mí, míos, supieran que había algo más de Cureña, ¿verdad? Que si estudiaban podían tener derecho a una beca, que si se esforzaban bastante y conseguían trabajo también tenían la oportunidad de trabajar en otro lado, podían salir a la escuela, podían incluso agarrar un avión e irse a pasear a otro país, porque todo de verdad se centraba mucho en esa comunidad, que no está mal, porque Cureña es un lugar muy bonito, pero yo siento que ellos también deberían tener sueños, la posibilidad. Sueños. Entonces recuerdo que yo les dibujaba el mundo para que lo vieran, porque yo, aunque para nosotros es algo muy básico, no creo que ellos tengan acceso muchas veces a un mapa o a saber que hay algo más de eso, del pueblo donde viven. Y es que qué valioso es la proyección al futuro, ¿verdad? Visualizarse como
diferente. O sea, si bien es cierto que voy a comer y voy a comer mi arroz y frijoles y tal vez un pedacito de yuca, también puedo comerme una lechuga y puedo comer un pedacito de carne. O sea, puedo tener otros sueños. Y bueno, parte de ese sentido de la educación, que no se limita solo a enseñar ciencias, español, matemáticas, ¿verdad? Sino que trasciende, y que podríamos decirle a Cristian y preguntarle, ¿verdad? ¿Qué significa para usted la educación? Porque es usted un joven muy chiquitito todavía, ¿verdad? Pero que ha logrado tener esa visión y esa misión en esa parte, sobre todo porque se encuentra un pueblo, como lo dice usted, que tiene grandes posibilidades. Y entonces, en esas distintas facetas, ¿verdad?, que usted ha alcanzado con grandes logros, imagino que si la educación significa buenos deseos para la población que usted atiende. Sí, de hecho que la educación y la formación para mí es muy importante, ¿verdad? Y yo como docente no quiero enfatizar esto solamente a la parte académica, porque yo creo que las tablas al final del día por ahí se olvidan o se recuerdan, pero lo más bonito es esa parte formativa y de valores que se pueda sembrar en un estudiante, ¿verdad? Para que pueda llegar a ser un estudiante de bien, una persona de bien, un trabajador de bien, un patrón de bien, ¿verdad? Entonces estas cosas yo creo que sí han sido prioridad para mí allá, intentar incentivarlas. Mucho, yo les incentivo mucho a mis estudiantes que peleen por sus sueños, ¿verdad? Yo creo que es algo que no nos dicen muy seguido y que sí es muy importante, porque si no es eso, ¿para qué estamos aquí? ¿Verdad? Sí, y de hecho que como que si lo adivinaras, porque ¿qué le podemos decir a los jóvenes de hoy y a los niños? Y esa parte usted la rescata, o sea, peleen por sus sueños, pero ¿qué significa, verdad? Yo creo que luchar por sus sueños es invertir tiempo de calidad en lo que a uno le gusta y le apasiona, porque estamos acostumbrados o queremos las cosas que nos lleguen y ya, o que sean fáciles, y no. O sea, las cosas para que realmente valgan la pena y para que incluso uno mismo las valore, hay que invertir tiempo en eso. Sí. Entonces yo creo que si tuviera que darle un consejo a algún estudiante, algún joven, algún niño, es eso, que le dedique tiempo a lo que le gusta, que intente hacerlo bien sin hacerle daño a nadie. Y no, y esa es la falsa idea que a veces nos vende, ¿verdad? Tal vez la publicidad, sin esfuerzo, sin disciplina, sin perseverancia, ¿verdad? Pero que no se obtiene nada si no se tienen estos tres aspectos. Sí, y es que ahora todo es muy fácil. Entonces, el problema de eso es que no se valora tan bien. Cuando las cosas son muy fáciles, entonces se le pierde el valor y no se aprecia mucho tampoco. Entonces, por ejemplo, ¿qué es muy fácil ahora? Pasar 2 horas en el celular es muy fácil y todo el mundo lo hace. Pero si se apunta a otra cosa que es diferente, requiere esfuerzo. Entonces ahí es donde viene la pereza y las personas no lo quieren hacer. Pero ese esfuerzo al final del día o al final del mes, y es importante decirlo ahora, hoy 30 de diciembre, ¿verdad? Porque se viene todo un año nuevo, con nuevas metas, nuevos propósitos. Entonces, sí es importante que se recalque para que las personas lo tengan presente, que si de verdad se quiere llegar a una meta o cumplir algún sueño, se tiene que invertir tiempo y tiempo de calidad en eso. Bueno, amigos y amigas, se nos ha ido el tiempo, de verdad. Tenemos a Cristian Chávez Chacón, un hombre con vocación, que nos dice: los sueños se persiguen. Se define lo que se quiere. La juventud es una mezcla de sentimientos que van y que vienen, de acuerdo a las experiencias que vivimos. La importancia de vivir el tiempo libre en lo que nos gusta, de emplear bien el tiempo libre. La clave del éxito, y lo podemos ver en Cristian Chávez, un joven disciplinado, perseverante, determinado. La importancia del apoyo familiar para también conservar lo nuestro, lo que nos caracteriza y nos define como familia, como pueblo, como país. El valor que este joven le da al adulto mayor. En otros países el adulto mayor es aquella persona sabia, y así nos lo ha ejemplificado Cristian
en su libro El saquito de Gangoche. Vemos un joven que nos dice que la educación es ese agente de cambio. Los procesos educativos promueven procesos de superación. Vemos un educador con vocación. Ese es Cristian Chávez Chacón, que hoy nos ha acompañado en Vivir para Existir. Podemos, para adquirir sus 2 obras, Una final de segunda y El saquito de Gangoche, puede ser al 8783-5688 o por Facebook o por Instagram con el Cristian Chávez Chacón, así lo ubicamos, ¿verdad? Cristian, agradecerte por acompañarnos este ratito, por todas esas enseñanzas que nos has regalado en un programa especial, 30 de diciembre. Despedimos el año, un año que ha sido difícil para Costa Rica, ha sido difícil para el mundo, pero un año que también nos ha traído muchos aprendizajes, un año que nos dice, hay que continuar, hay que seguir luchando por esos sueños, hay que seguir siendo más solidarios, siendo más humanos, donde les deseamos de corazón, de parte de Vivir para Existir, un año de mucha, pero mucha prosperidad, mucha unión y mucha paz familiar. Wendy, por ahí tenemos un cariñito para Cristian, que bueno, realmente ha sido sumamente significativo su mensaje, ese tiempo de esperanza, ese tiempo de reflexión, a lo que usted nos está invitando, a rescatar esos valores familiares, esos valores culturales y sobre todo a proyectar a nuestros estudiantes hacia un futuro mejor. Muchísimas gracias por estar hoy Un con detallito, nosotros. No, un recuerdo de Vivir para Existir, para que te lo lleves. Muchísimas gracias. No, de verdad les quiero agradecer mucho porque la he pasado muy bien aquí. Sé que es un gran programa porque he visto varios que Wendy me ha pasado y lo sigo también por Facebook. Entonces, esto que estamos hablando realmente es un poco de lo que ustedes hacen también, ¿verdad? Siempre respetando esas tradiciones costarricenses, esa parte interactiva que es tan importante ahora. Entonces, de verdad agradecerles y la verdad es que me sentí muy cómodo aquí con ustedes. Y espero que no sea la última vez tampoco, ¿verdad? Las Muchísimas puertas gracias. quedan La abiertas. próxima traigo pan. Muy bien, eso, anotémoslo ahí. Lo dejamos anotado. Sí, invitar a nuestros oyentes a hacer ese tiempo de reflexión y de verdad de parte del programa Vivir para Existir, desearles lo mejor y que Dios les proteja, que se cumplan todos sus sueños y a seguir perseverando porque cada día esté mejor. Sígase proyectando metas y nos vemos el próximo año en Vivir para Existir. Una puerta abierta al autocuidado, está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Próximo miércoles a las 6 de la tarde por Radio San Carlos.